Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a ver qué tal te va a ir en este mes de septiembre, vamos a hablar un poco sobre este tema. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias. Os animo, os invito a que os suscribáis, que hypeéis el vídeo, que comentéis, que le deis a me gusta, compartáis el vídeo con alguna persona si crees que le puede gustar o que le pueda ayudar. ¿Vale? Eso también me sirve a mí de ayuda para seguir subiendo contenido. Gracias a todos por estar ahí. Vamos con las opciones. La primera opción, corazón naranja, con el tarot Highly Sensitive. Y la opción número 2, corazón verde, con el tarot Visiones Etéreas. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. También os recuerdo que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción. Opción número 1, corazón naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo te va a ir en este mes de septiembre. Vamos a indagar un poco. Opción número 1, corazón naranja. ¿Cómo te va a ir en este mes de septiembre? Opción número 1, corazón naranja. Bueno, yo te veo como durmiendo mal, como pensando mucho en lo que tienes que hacer. Fíjate, yo lo que siento es que en este mes de septiembre no vas a estar quieto o quieta. Te veo como con bastante movimiento porque yo te veo hasta durmiendo poco y pensando en lo que quieres conseguir, a lo mejor en tu trabajo o también a lo mejor en algo que tienes ahí como pendiente, porque el 8 de oros pues me habla del trabajo o de algo que hay ahí que merece un esfuerzo o que tú te das cuenta que tienes algo que hacer, ¿no? Ahí, pues a lo mejor con mucho trabajo o algún emprendimiento o algo ahí que hay, que es como, fíjate, me está llegando una sensación muy de, por fin me pongo con esto, ¿no? Por fin lo atiendo. Porque veo que te va a quitar el sueño incluso. En el área laboral yo veo, o puede ser a lo mejor algo que tengas ahí pendiente que no sea laboral, que sea algo que, bueno, pues a lo mejor has pospuesto y va pasando el tiempo y es como, ahora no lo puedo dejar más, lo tengo que hacer, ¿no? Es lo que te veo. Bueno, yo siento que empiezas el mes con una cosa en la mente, que es como te digo, con este 9 de espadas, y puedes terminarlo en un escenario completamente diferente. Es decir, yo te veo ahí como a veces un poco bloqueada o bloqueado, pero al final me habla de materializar algo que tienes en la mente. Puede ser un deseo, puede ser como trabajar por que esto se cumpla o se haga realidad, ¿no? Es como que te veo tomando una decisión que llevas tiempo, como te digo, posponiendo, avanzando con esa decisión, y hay algo que se te desbloquea con este 8 de espadas y este papa. Es como, y el 4 de bastos aquí, como voy a comprometerme con ello, después de haber estado dándole muchas vueltas durante bastante tiempo, ¿eh? O sea, que sí, veo ahí como movimiento. Te diría que después del eclipse de luna, de ahora del 28 de agosto, va a ser decisivo. De cara ya a septiembre vas a avanzar bastante, es lo que estoy viendo, ¿eh? ¿Ves? El mago. Vas a dejar atrás bloqueos, vas a comprometerte contigo. Siento que vas a tener también un poco como de nostalgia, de no saber un poco hacia dónde ir, pero vas a tomar decisiones en consecuencia con lo que quieres, con este mundo, vas a cerrar ciclos. Puede ser a lo mejor que en algunos de los casos tengas que hacer algún tipo de papeleo, documentación o alguna gestión que vas a tener que resolver. Puede ser a lo mejor incluso un contrato.
una firma también, un trámite, a lo mejor una solicitud, una documentación, que es como que ya no lo puedes postergar más y que lo tienes que solucionar, ¿vale? Puede ser incluso un compromiso, una boda para algunos, así que adáptalo porque sois muchas personas. Veo que hay un tema ahí administrativo, como llamadas, correos, documentación, citas, algo hay que necesitas, bueno, hacerlo y te veo como concretándolo. Puede llegar también una respuesta relacionada con algo que habías solicitado también. Puede ser a lo mejor algo que tenías pendiente que por fin te llega una respuesta, ¿vale? A través de, ya te digo, de un correo o de algo así. Em, Veo también como movimiento laboral. Puede ser que se te abra una puerta nueva. Fíjate, porque me ha salido ahí el 8 de oros y la estrella aquí. Puede aparecer igual una propuesta que inicialmente no tenías a lo mejor contemplada, pero que surja y que te venga muy bien. El tema del papeleo, fíjate, me lo marcan bastante. A lo mejor un juicio o algo pendiente que tienes ahí que se resuelve satisfactoriamente. Alguien, a lo mejor en el tema laboral, te puede proponer algo, reconocerte a lo mejor tu trabajo. Y te veo como con más responsabilidad, ¿no? También más capacidad de decisión, mm, de tomar decisiones. Pueda a lo mejor haber cambios de horarios, funciones o compañeros en el tema laboral, ¿no? Dinero, veo una entrada de dinero bastante importante. Siento que es como que te veo mejor monetariamente, económicamente. También veo un gasto relacionado con tu casa que puede perjudicarte o que puede, a lo mejor un imprevisto que te surja. Puede ser también a lo mejor a una obra o alguna avería en casa. Y yo siento que septiembre te va a hacer mirar más hacia cómo organizarte económicamente, ¿no? A la hora de ahorrar, de poner prioridades, de no hacer gastos innecesarios. Te veo ahí como queriendo administrar mejor tu economía. En el tema amoroso, eh, siento que hay una energía de un acercamiento con alguien, ¿vale? Puede ser alguien que ya conoces, si estás en pareja es como que te vas a sentir muy bien y hay una conversación que puede cambiar bastante la percepción que tienes ahora de una persona para bien. Veo un acercamiento, un encuentro con alguien. Si estás soltero o soltera, yo siento que puede aparecer alguien nuevo para ti o alguien que ya conoces se puede acercar a ti. Y si tienes pareja, como te digo, veo hablando de planes, desplazamientos o algo que a lo mejor queréis hacer juntos o juntas. Vamos a ver. Opción número uno, corazón naranja. ¿Qué viene para ti este septiembre? Opción número uno, corazón naranja. Tema amoroso también veo aperturas, ¿eh? Mira, cambio, ¿ves? Transformación, paciencia. Bueno, es que has estado como postergando algo mucho tiempo con esa paciencia, pero algo se va a transformar. Yo veo cambios positivos. Fíjate, septiembre es un poco como año nuevo, ¿no? Es cuando empieza el cole, aquí en España empieza el colegio, empiezan las vacaciones de verano, otoño. Bueno, aquí en España es un cambio bastante potente y cambia bastante la energía. Es una energía como muy de transformación. Fíjate, la transformación. Es como, bueno, he postergado ciertas cosas, pero voy ahora a avanzar, voy a avanzar dentro de también de, voy a hacer ese cambio, pero dentro de hacerlo desde la verdad y hacerlo desde lo que yo creo mejor para mí y para mi entorno también, ¿no? Veo que puede ser que hagas algún viaje también. Vamos a ver, es que me dicen, opción número uno, corazón naranja, que viene para ti este mes de septiembre, opción número uno, corazón naranja. Naranja completa, lista de deseos. ¿Ves? Es como que me apetece hacer. Hay algo que estoy postergando, voy a ponerme con ello. A lo mejor también te digo, un viaje. Voy a ser el protagonista, la protagonista de mi vida, voy a avanzar, voy a actuar en consecuencia con lo que me interesa. Nada te limita, crea lo que quieras. Fíjate esta carta qué bonita, porque además esta carta está muy relacionada con el otoño, con las hojas que caen, con también liberarte y soltar aquello que ya no vibra contigo y tomar esas decisiones, liberar bloqueos, me hablan mucho de eso. Deséalo, deleítate en el deseo. ¿Qué es lo que deseas? Y deleítate en ese deseo. Lo quiero así, 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 de esa manera, de esa otra. Y te dicen que te deleites en ese deseo, que lo pongas con puntos y comas. ¿Vale? Es lo que me están diciendo. Confía en la vida.
vas por muy buen camino, suelta el pasado también. Yo siento que en este mes van a fluir muchas cosas que estaban ahí como muy estancadas, paradas con ese 8 de espadas, abriéndome la lectura. Siento que puede ser también que me están hablando de tu energía, de que tu energía va a cambiar bastante a la hora de el merecimiento. Vas a darte cuenta de lo que mereces y vas a crear una realidad, vas a co-crear una realidad, ¿no? Sí, vas a dejar a un lado el ego, vas a dejar a un lado no puedo, no soy suficiente, es como una expansión, una transformación en tu vida para bien, fíjate, transformación y mariposa. Y sí, estoy viendo eso como un cambio. Mira, estaba ahora sintiendo esta carta, rendición, co-crea. Es que veo eso, veo un cambio muy importante, co-crear la vida que te mereces, la vida que quieres, y va a haber un cambio también en tu energía, con lo cual, al haber ese cambio en tu energía, eh, es como que me están mostrando el salir de una tormenta, ¿no? Llevas tiempo como en una tormenta, como que no sabes hacia dónde vas, pero por fin va a salir el sol. Es lo que me están mostrando ahora mismo, ¿vale? O sea que yo siento que sí que vas a avanzar bastante este mes. Va a ser un mes muy decisivo a la hora de materializar tus deseos y de hacer cambios. Así que, bueno, va a ser un mes muy bueno para ti, ¿eh? Es lo que me dicen. Tengo que ser sincera y es lo que me llegaron. Vale, vamos a ver más. ¿Qué más me dicen sobre este mes? A ver qué más llega para ti este mes. Espera, a ver, ¿no estas otras? ¿Cómo te va a ir este mes de septiembre? Corazón naranja, ¿cómo te va a ir este mes de septiembre? Opción número uno, corazón naranja. Diferencias. Yo siento que es como que vas te sientes muy diferente tú en el mundo en general. Te sientes como un poco un bicho raro, una persona que tiene unos valores muy marcados, alguien que... Entonces, bueno, te están diciendo que tus diferencias son un don y son buenas. No, no es para nada negativo, al contrario. Te veo también como haciendo algún pequeño viaje para desconectar y reposar, ¿vale? Porque yo te veo a veces como muy cansado, agotada, agotada, y pues saliendo a lo mejor preparando una maleta, haciendo planes para salir a un entorno de tu entorno habitual, ¿no? Pues a lo mejor una escapada que no está prevista inicialmente, pero que digas, ay, me apetece marcharme. Algún lugar al que a lo mejor tienes ganas de ir. O incluso podría ser un viaje por algo de tema laboral, me dicen, ¿vale? Pero siento que vas a intentar descansar. Vas a ser más comprensiva contigo, contigo misma, contigo mismo, más comprensivo. Yo siento que este mes encuentras armonía. Fíjate. Eres una persona muy sensible, que todo te afecta y a veces lo ves como un defecto, pero para nada es un don, ¿eh? Vas a tener muchísima intuición este mes, vas a estar muy conectado, conectada con tu energía. Y yo veo avances, ya te digo, veo como muchos avances de cara a este mes. Em, Veo como que se te van a presentar también como oportunidades nuevas. Fíjate, es lo que me está llegando muchísimo. Vamos a ver más. Opción número uno, corazón naranja. ¿Cómo te va a ir en este mes de septiembre? Opción número uno, corazón naranja. ¿Ves? Te veo conectando mucho contigo para intentar encontrar un equilibrio, intentar encontrar una estabilidad también. Vas a necesitar tiempo también para ti este mes de septiembre. Por eso te digo que a lo mejor te vayas de viaje o algo, porque es como que necesito aislarme un poco, necesito encontrarme a mí misma, a mí mismo, porque vas a tener ahí como sentimientos a veces un poco descontrolados o, bueno, pues un poco revuelta vas a estar o revuelto, me dice. Te veo también haciendo planes con tu familia o con tus amigos, con un grupo ahí que tienes. Puede ser a lo mejor con tu pareja si tienes pareja. Y conectando mucho contigo, la fuerza del amor y de la creación. ¿Ves? Es como vas a manifestar tus deseos, pero tienes que creer en ti y tener esperanza. Fíjate, Arcángel Fanuel, esperanza, optimismo, nuevos comienzos. Veo nuevos comienzos y cambios para ti, ya te lo he dicho antes, que van a ser muy buenos. E incluso te voy a decir una cosa, veo una sorpresa ahí para ti. Lo curioso es que aparece como un pequeño cambio. Que puede acabar modificando bastante este mes. Es decir, es como un pequeño cambio que tú sigues ahí, arriesgas y de repente cambia bastante tu vida, ¿no? Es lo que me dicen, fíjate. A lo mejor una noticia que llega cuando menos te la esperas
una persona que no tenías prevista que aparezca y aparece en tu vida, no sé. O un sí que lo cambia todo, ¿no? Un atreverse a hacer algo. Así que yo siento que se te van a abrir puertas que llevan tiempo cerradas y que va a ser un mes de movimiento para ti en esta opción, ¿eh? Opción número uno, corazón naranja. ¿Cómo te irá en este mes de septiembre? Opción número uno, corazón naranja. ¿Cómo te irá en este mes de septiembre? ¿Ves? Es como las nubes se van a disipar. Te veo que lo has pasado mal, se te van a abrir muchas puertas. Va a salir el sol después de esas nubes, fíjate el sol. Te veo como creando eso, algo nuevo, cambios, una vida diferente y mucho movimiento, como te digo. Puede ser a lo mejor que también, si quieres tener un hijo o alguien en tu entorno, te enteres que está embarazada o que va a ser padre, si no eres tú, ¿vale? Veo un éxito en cualquier caso, veo como conversaciones pendientes con personas que te van a gustar mucho, que a lo mejor te escribe alguien que no te lo esperas y comprometerte más contigo mismo, contigo misma, ilusionarte más como esta niña que llevas dentro o este niño, que a veces nos olvidamos de cuando éramos pequeños, que todo era maravilloso, que todo era ilusión, ¿no? Me habla de eso. Así que bueno, te diría que confíes porque lo tienes todo para triunfar este mes, ¿eh? Te digo que sí. Vamos a ver por último un consejo para ti. Opción número uno, corazón naranja. Hasta aquí tu lectura. Vamos a ver por último un consejo para ti. Y bueno, te pediría que por favor me pusieras un comentario a ver qué opción has elegido, que le dieras a me gusta, te suscribieras si no estás suscrito, me ayudas a seguir adelante, a avanzar, que te darás también el vídeo, pusieras un comentario diciéndome, bueno, pues qué opción has elegido, el corazón naranja o corazón verde, o simplemente pues lo que quieras, un comentario. También puedes poner un comentario decretando este mes de septiembre va a ser el mejor de mi vida o mejor, este mes de septiembre es el mejor de mi vida, ¿vale? Para decretarlo. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, corazón naranja. Puedes decirlo todos los días cuando te levantes. Este mes de septiembre va a ser, más que va a ser, porque eso es futuro, este mes de septiembre es el mejor de mi vida. Porque si hablamos de futuro no lo tenemos y hay que decretar en presente, en primera persona y en presente, en primera persona y en positivo, ¿vale? Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, corazón naranja, un consejo para ti. Haz las preguntas concretas, correctas, perdón. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿Qué es lo que no quieres? ¿Qué es lo que quieres desechar? Pregúntate y manifiesta en función de todo eso, ¿no? Solo hazlo, solo manifiesta, solo confía en que va a llegar en el momento adecuado para ti. Confía, me están diciendo tus ángeles y tus guías, tus seres de luz. Abandona las creencias limitantes, no te limites. Yo siento que también este mes de septiembre va a ser un mes de romper las cadenas, fíjate, que te atan con este 8 de espadas que me salió viéndome la lectura y el mago debajo. Siento que va a ser un mes de romper cadenas, de romper creencias limitantes, de avanzar, de renacer como el fénix. Así que desde aquí te invito a que sigas con esta energía porque vas a triunfar. Vas a triunfar este mes de septiembre. Opción número uno, corazón naranja, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Gracias por todo. Te deseo un mes de septiembre increíble. Te mando un abrazo enorme y te deseo lo mejor, como siempre. Nos vemos en próximos interactivos. Recuerda, lunes y viernes a las 9 de la noche, hora española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo o grabarlo, os lo notifico a través de las publicaciones del canal. Muchas gracias. Hasta pronto. Que vaya genial. Opción número 2, corazón verde. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo te irá este mes de septiembre. Vamos a ver, corazón verde. Opción número 2, corazón verde. ¿Cómo te irá este mes de septiembre? Bueno, yo siento que aquí hay algo que quieres concretar con este 4 de bastos. Puede ser a lo mejor que tengas algún compromiso con alguien, alguna boda, algún compromiso, algún evento, cumpleaños, algo.
Veo también como si quieres dejar atrás a lo mejor alguna situación o alguna persona con este 6 de espadas, puede ser también algún cambio de hogar o de piso, de ciudad, alguna mudanza. Vamos a ver, espera, a ver qué más me dicen. Bueno, yo veo que por el momento así, lo primero que veo es que septiembre puede empezar tranquilo, puede empezar un poco como mirando, como tú mirando hacia este mes a ver qué te deparará, ¿no? Pero debajo de esa calma veo bastante movimiento. Siento que es un mes en el que vas a estar poniendo en orden cosas que tenías un poco desorganizadas. Si a lo mejor había algún conflicto en tu vida, es como que vas a estar pensando cómo organizar ciertas cosas, como un resurgir también de tu vida, de tu situación actual. Veo cambios muy importantes en este mes, y te digo la verdad. Siento que este mes va a ser también una etapa en la que vas a evolucionar emocionalmente, porque siento que te va a empezar a quedar pequeña, te va a quedar pequeña ciertas amistades o ciertas situaciones con las que cargas, que al final yo siento que esto es como que ya no van a vibrar contigo y vas a soltar, ¿no? Veo ahí como finales, pues con alguna determinada situación, que a lo mejor estás cargando demasiado. Te veo con algún pequeño dolor de espalda para algunos, ¿eh? O con nerviosismo, con a lo mejor algo de ansiedad que te genera a lo mejor malestar físico. Dolor de espalda, de cabeza, te veo así un poco, a veces, un poco revuelto. El tiempo también influye, porque bueno, pasamos aquí de calor al frío, también influye, ¿no? Porque normalmente, bueno, aquí en España comienza el otoño, entonces pasamos del verano, el calor, al otoño que ya empieza a refrescar. Em, espera, vamos a ver qué más me dicen. Con este as de espadas te veo conectando mucho contigo, con tu sinceridad y mirando hacia lo que quieres conseguir y tomando decisiones. Siento que vas a recuperar las ganas por algo que habías dejado aparcado también. Y hay una sensación de volver a ti después de haber estado demasiado pendiente de los demás. Con estas de espadas es como, mira, voy a creer en mí, con este juicio arriba y este 8 de bastos aquí al lado, voy a avanzar, voy a creer en mí, voy a dejar de, bueno, como un poco de dejar que la vida fluya, ¿no? Y no tomar el control con este juicio. Es como que vas a sacar una mejor versión de ti misma, de ti mismo, y todo va a cobrar un sentido diferente para ti, porque te vas a cansar ya de, bueno, a ver qué pasa, a ver cómo fluye esto, a ver cómo las personas se comportan conmigo, a ver, no, vas a empezar a tomar decisiones, decisiones que van a tener consecuencias a la hora a lo mejor de poner límites con ciertas personas. Te veo poniendo en orden o cerrando algún asunto de tema que implique a lo mejor papeleo también, ¿vale? Puede ser a lo mejor que te divorcies en algunos de los casos o que algo que llevaba mucho tiempo tramitándose, por fin se cierre, ¿vale? Puede haber a lo mejor una firma, a lo mejor de contrato, una renovación de un alquiler de tu piso, de tu casa, de donde vives, de tu hogar. Y siento que vas a insistir un poco para conseguir una respuesta con algo que te interesa. Pues a lo mejor si estás buscando un nuevo trabajo, si estás buscando una nueva ciudad, o sea, una nueva vivienda o algo ahí que te tiene un poco dándole vueltas, te veo como insistiendo. En el tema laboral, yo siento que veo también aquí como una consolidación o algo que empieza a darte como más seguridad. Puede ser que te hagan fija, que estés indefinida perdón, que te hagan indefinida, que se dice aquí en España, ¿no? Que estés en algún trabajo temporal y que te hagan indefinida. ¿Ves? Me habla ahí de indefinida, de que te hagan, o indefinido, de que te hagan algo fijo, algo más fijo, que te dé más seguridad, más estabilidad. Con este ermitaño y este colgado, es algo que se estanca en el trabajo, es decir, pues eso, que te valoran, para la empresa o para donde trabajas eres importante y te van ahí a hacer un contrato fijo, veo. No descartaría también que a lo mejor aprendas algo nuevo que después te sirva en el tema laboral y puede aparecer a lo mejor una colaboración con alguien con quien no habías trabajado antes. A lo mejor si eres autónomo, autónoma, emprendedor, emprendedora, que tienes tu propio negocio, tu propia empresa, a lo mejor alguien ahí que te pida colaborar con él o con ella. Y si habías pensado en cambiar de rumbo profesional, septiembre puede ser un mes en el que empiezas a moverte para conseguir ahí
que haya cambios, porque te veo como a veces durmiendo mal o pensando que estás cargando ¿ves? Es que me habla con esta amor de cambios, cambios para bien, ¿vale? Liberarte de bloqueos y de también de carencia. Yo veo aquí cambios muy importantes para ti, dejar de sostener a ciertas personas y ciertos trabajos a lo mejor, ¿vale? Y brillar, tener la fuerza para expandirte. También veo un avance en el tema económico. Si has estado vibrando en carencia, es como romper con todo eso, tener la cabeza bien fría con esta fuerza y esta reina de bastos y coger ese impulso para tener más estrategia a la hora de ganar más dinero. También puede ser que aparezca una pequeña mejora en la parte económica y recuperar a lo mejor también algo que alguien a lo mejor te debe, algún préstamo que has dejado a alguien o a lo mejor algo que te corresponde, no sé, imagínate un juicio o algo que te devuelven un dinero también puede ser, o una herencia. Es como que septiembre te va a dar más estabilidad para centrarte más y no derrochar el dinero, es decir, para ahorrar, ¿ves? Pero yo veo un crecimiento ahí monetario, económico, para ti. Vas a tener como más libertad a la hora de avanzar, vas a ser más flexible contigo. Vienes de momentos de caos, de momentos de no saber hacia dónde ir y es como que a partir de septiembre todo se estabiliza. Septiembre, todo se estabiliza. Septiembre es un mes muy de manifestar tus sueños, de empezar de nuevos comienzos. Ya lo dije en la opción número uno, septiembre aquí comienzan las clases en España, comienza como otra vez el movimiento, ¿no? Para nosotros septiembre es como año nuevo, un nuevo comienzo. Entonces te están diciendo que pues tienes que poner de tu parte para que esto se dé también, para avanzar. Yo veo ahí como cambios bastante importantes en tu vida, a la hora de manifestar lo que deseas. En el tema amoroso, estoy sintiendo que hay sentimientos que se van haciendo como cada vez más evidentes. Si tienes ahí alguien que te gusta o alguien que puede ser que esté interesado o interesada en ti, siento que hay alguien que pueda hablar y acercarse a ti. Una persona a lo mejor que de una manera discreta no te ha dicho nada, pues puede ser que empiece ahí a haber algo o que conozcas a alguien y esto avance, ¿vale? También me están diciendo eso en el tema amoroso. Que se active, ¿ves? Como es con esta magia, que avance. Opción número uno, corazón verde. Vamos a ver más. ¿Qué viene para ti este mes de septiembre? Opción número dos, corazón verde. ¿Qué viene para ti este mes de septiembre? ¿Ves? Que empieza a lo mejor por una amistad, pero esto vaya más a más a más pues tengas un amor con esta persona, tengas algo, una estabilidad, un romance, pues alguien que ya conoces, ¿sabes? Señales, banderas rojas, alerta roja. Vas a estar también en tema amoroso como muy pendiente porque has tenido muchas decepciones. Puede ser a lo mejor una persona que vuelva con otra energía. Ahora estás muy comprometido, comprometida contigo misma, contigo mismo y es como que no vas a pasar por ciertas situaciones. Vas a poner mucho límite. Me dicen también que si estás en pareja, veo una conversación a lo mejor sincera que te puede unir más a esa persona, como el poner límites, y es como que vas a tener ese acercamiento, pero más a la hora de ser consciente de lo que quieres, estás preparado para que haya preparada una igualdad en ese vínculo. Si ya tienes pareja, pues ya te digo, con esa persona, y si no tienes pareja, puede ser que se te presente ahí una oportunidad muy buena. Si estás soltero o soltera, como te digo, puede aparecer alguien con una energía bastante diferente a tus anteriores experiencias que te han supuesto esas banderas rojas, no va a tener nada que ver. Y para otros veo a alguien que viene acercándose con otra energía diferente, sí, que ya conoces a esta persona. Hay varias opciones, claro, sois diferentes personas, sois muchas personas. Veo también la posibilidad de cerrar definitivamente una historia que todavía ocupa algo de tiempo emocional y que no te salió bien, ¿vale? Con esta rana estafa que nos salía ahí la muerte y cambios en una relación. Sí, ¿ves? La oportunidad de romper con alguien en algunos casos también. A lo mejor un divorcio o el cierre. Puede ser que incluso te acabes de separar de alguien, ¿vale? Adaptado. En el hogar veo que vas como a reorganizar mucho tu hogar, a hacer cambios bastante buenos. Puede ser que a lo mejor hagas obras, cambies muebles de sitio. El tema de cambiar muebles viene muy bien porque, o de redecorar
es como que cambia tu energía. Por eso cuando nos cambiamos de casa o de piso, de ubicación, nos mudamos, cambia nuestra energía, ¿vale? Entonces te veo ahí como que en el hogar puede ser también que hagas ahí diferentes cambios, diferentes movimientos, que a lo mejor lo decores diferente o que, bueno, inviertas en redecorar tu casa, tu hogar a tu gusto. A lo mejor, bueno, pues llevas tiempo queriendo hacer cambios en tu casa y no has podido y ahora lo vas a hacer. Porque veo ahí que para algunos sí que vas a hacer ahí cambios importantes. Incluso, como te he dicho antes, cambios de casa, mudanzas, veo en algunos de los casos. Y es como crear un espacio que sea más tuyo, ¿no? Algo más que esté yo más cómoda, más cómodo, más en mi casa, en mi hogar, porque, bueno, una casa, un piso no solo un espacio, es un hogar, ¿no? Al fin y al cabo es un hogar donde tú te sientes bien, donde tú estás cómodo, cómoda, es lo que tú quieres crear ahora mismo. Vamos a ver, opción número 2, corazón verde. ¿Qué te va a traer este mes de septiembre? Opción número 2, corazón verde. Bueno, yo te veo como pasando incluso tiempo contigo. Puede ser incluso que hagas algún desplazamiento y que vayas solo o sola. Que te apetezca, mira, me voy hasta aquí, me voy a coger el coche, me voy hasta aquí, hasta ese sitio, me tomo algo, me doy una vuelta, me voy al bosque o me voy a conectar conmigo. A lo mejor algún sitio que tenga un significado especial para ti, ¿no? Podrías a lo mejor también hacer alguna visita a alguien o volver a un lugar que te trae recuerdos, ¿no? Fíjate, búsqueda, es como buscar un poco tu esencia. En plan aventura, te veo como también haciendo un viaje en plan aventurero. Puede ser que a lo mejor te vayas a visitar a alguien, como te digo, o pues te cojas un día el coche y digas, mira, me voy hasta ahí, que me apetece dar una vuelta, o me cojo un bus o un avión y me voy a algún sitio que no conozco o que conozco y me apetece. ¿Te apetece también en estos días, en este mes de septiembre, estar como en quietud, como conectando mucho contigo, en soledad, redescubriéndote, estoy sintiendo? Yo siento que hay una imagen muy clara, que es salir de la rutina un poco también, que necesitas, pues eso, salir un poco de esta rutina que a veces te atrapa. Como ganar más seguridad contigo, tener más autocuidado, estar más pendiente de ti, ser más comprensiva, comprensivo contigo. También te puede parecer una oportunidad de escapada para desconectar y recuperar tu energía, ¿eh? Me dicen. ¿Ves? Te vas a estar acordando mucho de a lo mejor de personas de tu pasado o de personas que a lo mejor tienen lejos o que ya no están contigo físicamente y han fallecido, ¿eh? Pero la sientes muy cerca. Y también puede ser que hagas un viaje relacionado con el tema del amor. A lo mejor alguien que esté lejos, tu pareja o alguien que quieras conocer. También para algunos veo eso. Vamos a ver. Opción número 2, corazón verde, que viene para ti este mes de septiembre, que te va a traer este mes de septiembre. Como más claridad mental, vas a saber más lo que quieres en este mes de septiembre, vas a estar como más decidido, decidida, porque también vas a conectar más contigo, vas a sanar ciertas cosas de tu pasado también, y es como que vas a conectar más contigo, con lo que quieres, con lo que no. Avances conscientes, ves acción considerada, mira hacia adelante. Te viene alegría, bendiciones, vas a estar también muy, te veo como muy vinculada, vinculado con tu intuición, con mucha intuición. Conciencia, mente pacífica, tranquila, elementales. Y te veo conectando también mucho con los elementales de la naturaleza, ¿no? Con los cuatro elementos, el fuego, el agua, la tierra y el aire. Puede ser que hagas algún viaje relacionado con esto, o a lo mejor que vayas a algún bosque, que conectes pues eso con los cuatro elementos. Te veo equilibrando mucho tu energía, centrándote, teniendo un cuidado personal que a lo mejor te has olvidado de ti, de cuidarte, de quererte más, y yo te veo haciendo un viaje en muchos de los casos. Un cambio de lugar, puede ser que te cambies de residencia o que hagas un viaje, aunque sea pequeño, igual que sea un par de días, un día para desconectar, te va a cambiar mucho. Yo hay a personas que os veo incluso cogiendo un avión, puede ser que vayas incluso a un curso o a un retiro espiritual o algo ahí que te va a llamar mucho la atención. Sí, es que te va a venir muy bien, me están diciendo. Vale, vamos a ver más. ¿Qué más me dicen? Opción número 2, corazón verde, ¿qué tal te irá este mes de septiembre? Opción número 2, corazón verde, ¿qué tal te irá este mes de septiembre?
Te veo muy buenas noticias. Incluso te diría algo. Puede ser que te llegue alguna noticia que en un primer momento te desconcierte, pero luego es como que digas, vale, ya sé por qué ha llegado esto. em, ya sé por qué he recibido esta información, ¿no? Pues a lo mejor algo que inicialmente te va a desconcertar, pero que luego es como que dices, vale, ahora ya entiendo por qué tenía que llegar. A lo mejor pues va a ser algo para un cierre de ciclo con alguien, también te digo, ¿eh? O a lo mejor una decepción que tú digas, mira, con esto ya me queda claro el vínculo que tenemos o lo que te importo, ¿no? Es como, sí, veo alguna decepción para algunos de vosotros con esa torre que me salió antes, pero luego también esto a mayores te va a ir bien. Buenas noticias, de secretos que salen a la luz también, cargas que dejas atrás, vas a construir la vida que quieres y te mereces. Te veo también como en algún evento, ¿vale? Puede ser alguna boda, cumpleaños, algo que te inviten también, o fiesta incluso. Viene un cambio para ti, para mejor. Vas a estar como muy unida, unido a tus amigos. Son personas que a lo mejor, tus amigos, me refiero a amigas, son pocos, pero muy leales. Tienes ahí algún amigo o amiga que de cantidad es poca, ¿no? Pero es muy fiel y muy leal. Y vas a dejar atrás amigos falsos, personas que no te aportan, personas que siempre tienes que estar tú detrás de ellos o de ellas, forzando la relación, el vínculo. Y te veo además rompiendo con obstáculos, rompiendo con personas que no, y también con indecisiones, dejando de vibrar en carencia, dejando de vibrar en inseguridad, sobre todo en ti misma o en ti mismo. Es decir, voy a creerme que soy suficiente, voy a creerme que soy maravilloso, que soy increíble y a partir de ahí voy a avanzar. Es como nada me frena, ya nada. ¿Sabes lo que estoy sintiendo en esta opción? Que me está llegando muy, 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 me está calando mucho esta opción porque verás, me está llegando como ya he bajado a los infiernos, he bajado a lo más bajo que se puede llegar, he subido, he renacido como el fénix y ahora ya a partir de ahora solo me queda creer en mí y tener fuerzas para seguir adelante, para brillar con luz propia. Y estoy empatizando mucho contigo porque yo también he pasado mis noches oscuras del alma. Pasé una el año pasado que, bueno, fue increíble. Yo creo que de las más duras que he vivido. Y bueno, pues ahora solo queda creer en uno mismo, brillar. Obviamente no le puedes gustar a todo el mundo, pero eres increíble y tienes que ser consciente de ello, ¿no? Y siento que sí, que vas a estar como muy, muy en consonancia, en concordancia con tu brillo, con tu luz, con tu esencia, con esta soy yo, este soy yo, y no me vas a pagar, no me vas a pagar mi luz, y yo soy así y ya está. A quien le guste bien y a quien no, pues también. Opción número 2, corazón verde, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son intentos generales. Regálame un like, coméntame y suscríbete al canal. Puedes decretar que este mes de septiembre sea maravilloso para ti. Yo decretaría en comentarios este mes de septiembre es el mejor de mi vida. O ponerme, bueno, pues qué opción has elegido. Recuerda que los secretos son en primera persona, en positivo y siempre presente. Vamos con un consejo para ti. Opción número 2, corazón verde, un consejo para ti. Gípea el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal si te gustan mis lecturas, mis interactivos, para que puedas seguir subiendo contenido. Gracias, gracias a todos de corazón, gracias. Opción número 2, corazón verde, un consejo para ti. El poder de la empatía. Eres una persona con una empatía brutal y esto es un don, aunque tú lo veas a veces como una maldición, es un don increíble porque el ponerse siempre en el lugar de los demás es algo mágico. A veces duele mucho porque yo también soy muy empática, pero te dicen también que te protejas porque yo siento que a veces es como una esponja, que te llegan todas las energías buenas y malas de los demás y también le puedes pedir ayuda al Arcángel Miguel, que te puede ayudar un poco a protegerte, a estar mejor en ese sentido, para estar más tranquila, tranquilo, sin sentir tanta sensibilidad, ¿no? Poder radiante. Fíjate, eres como esta ave fénix que ha resurgido de tus cenizas. Sigue adelante, brilla. Estás en el camino. Dalo todo. Fíjate, ¿qué quieres que te diga? Así que así, vas por muy buen camino, estás brillando. También puede ser que con tu ejemplo estés ayudando a brillar a otras personas, ¿sabes? A veces creemos que igual, pues yo muchas veces pienso,
bueno, les será de ayuda, seré un ejemplo para los demás con lo que digo, con lo que transmito, a lo mejor con mis experiencias, que muchas veces les cuento cosas que me han pasado, pues simplemente para comentaros que yo también soy humana y que yo también he pasado por ciertas situaciones, porque está muy extendido el tema de la espiritualidad y no, tiene que estar todo maravilloso, ser súper bonito todo. No, yo soy humana, no soy un robot y yo también tengo momentos malos, momentos que me derrumbo, momentos porque es verdad que yo siento como vosotros. Y bueno, pues también a veces me pregunto, ¿esto servirá? Y bueno, los mensajes que recibo, que me llegan de vuestro cariño, de vuestro apoyo, de muchas gracias porque me has ayudado, me has dado luz en esa lectura o me has, bueno, pues ayudado a tener más claridad, de verdad que me llenan el alma, lo digo de corazón. Hasta aquí tu lectura, corazón verde. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, que pases un septiembre increíble, que sea el mejor de tu vida. Decrétalo en comentarios. Gracias por todo, que vaya genial y nos vemos en próximos interactivos. Recuerda, lunes y viernes a las 9 de la noche hora española, si por lo que sea no puedo subir el vídeo o grabarlos, lo notifico a través de las publicaciones del canal. Que vaya muy bien, hasta pronto. Te deseo lo mejor como siempre. Muchísimas gracias.